Y el arquitecto Alberto García Gil ha recibido el Premio Europa Fray Antonio de Villacastín, un galardón creado por el Centro Segoviano de Madrid para distinguir la restauración del patrimonio. Con este motivo hoy nos acompaña Alberto. Muy buenas, Alberto. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Enhorabuena por este galardón. ¿Cómo sienta recibirlo? Bueno, pues mira, ya a mi edad, ¿qué te voy a decir? Como ya probé la selectividad hace muchos años y ya el currículum no me lo admiten por el año en que nací, pues no sabría decirte. Solamente te digo que la cara de satisfacción y en algún caso de emoción de mis amigos, ese fue el premio. Y sobre todo que parte de la iniciativa de un íntimo amigo como es Antonio Orcajo, que es uno de los ciudadanos y de las personalidades más grandes de Segovia de los últimos 50 años, por decir poco, pues claro, me llena de satisfacción y de orgullo. Pero sobre todo esto, lo importante es el que cualquier cosa que te pueda ocurrir dentro de una profesión tan compleja como es la mía, pueda llegar a producir satisfacción de los amigos. Alberto, para que todos se enteren, explícanos más detalladamente en qué consiste este premio. Bueno, el Centro Segoviano de Madrid tiene una serie de premios que otorga anualmente y además tiene dos especialmente interesantes para el centro y que cuida con especial atención y de forma, digamos, aislada de los otros, que son el Premio Andrés Laguna y el Premio Fray Antonio de Villacastín. Entonces, este Premio Fray Antonio de Villacastín, que hasta ahora han recibido básicamente instituciones culturales, en este año, con la colaboración de la Fundación Segovia Viva, pretende ampliar su campo de visión de las cosas a Europa en general. Es decir, la previsión es que en los próximos premios pueda haber personalidades de otros países de Europa y básicamente que hayan destacado de alguna manera o que se considere que han destacado en la protección del patrimonio arquitectónico europeo. Este es un poco el sentido. Entonces, ¿por qué se da en Villacastín? Bueno, Fray Antonio de Villacastín es considerado por lo que hoy llamaríamos el aparejador de la obra del Escorial, del monasterio del Escorial. Es decir, es la persona que organiza la obra, que ordena a los obreros, que ordena los materiales. Y en el caso de Fray Antonio, que era una persona enormemente inteligente y muy sabio, y que tenía el respeto tanto del rey Felipe II como de los arquitectos, incluso de Juan de Herrera, del segundo de los arquitectos del monasterio, realmente tiene una personalidad tan grande que llega a intervenir en tomas de decisiones importantes, incluso para la propia arquitectura del monasterio. Entonces este señor nació en Villacastín, es decir, Fray Antonio a los 16 años se lanzó al camino buscando fortuna y tuvo la suerte de que lo encontrara un gran maestro de albañilería, pues durmiendo debajo de uno de los puestos de Zocodo Verde en Toledo, ¿no? Y entonces pues tuvo esa sabiduría castellana que es que nada mejor que tener un buen maestro y ser un buen aprendiz. Y a partir de ahí se montó en toda una serie de conocimientos, de reflexiones que le llevaron a una enorme madurez, sobre todo porque entendía una cosa que es absolutamente fundamental en casi todo, pero en la arquitectura también, y no digamos también en la construcción, y es el equilibrio, muchas veces sutil, pero fundamental, entre materia y espíritu. Esto no es literatura, es decir, tú puedes construir sin emoción, tú puedes construir con intenciones muy variadas, ¿no? O puedes construir aplicando emoción, aplicando deseo de comunicar significados, aplicando deseos de integrarte en el territorio, que en el fondo es integrarte en el universo a la escala que quieras, de integrarte con la gente, deseos de que la gente amplíe de alguna manera con lo que puedas hacer su bienestar, mejore su desarrollo. Es decir, tantísimas cosas, tantísimos significados que pueden ir implícitos en la obra de arquitectura y que muchísimas veces no van.
Entonces, ahí es donde tenemos a un Fray Antonio de Villacastín, que no por nada, pero es también fraile. Los frailes son grandes constructores siempre, ¿no? Sobre todo un fraile del Renacimiento tiene todavía el recuerdo de lo medieval. Y bueno, pues esto es el contexto de este premio, es una exaltación más de la figura de Fray Antonio de Villacastín, que si fuera santo, por definirlo así muy escuetamente, sería el patrono de los aparejadores y arquitectos técnicos de España. Alberto, llevas 50 años dedicados a la arquitectura, concretamente a la restauración del patrimonio, tanto en España como fuera de España. Explícanos cuáles han sido los monumentos más destacados en los que has trabajado a nivel nacional y en el extranjero. Bueno, es muy complicado porque, vamos a ver, en principio mi trabajo ha sido muy complejo. Es decir, decía mi mujer que nosotros teníamos en casa un estudio de arquitectura y luego una ONG que eran los monumentos. Pero a los monumentos yo les dedicaba de las 24 horas 22. O sea, recuerdo que una vez que cuando dejé por un proceso intelectual lógico de ir hacia adelante en algún sentido, dejé la dirección de los servicios técnicos de la Dirección General de Bellas Artes, o sea, dejé de ser responsable de los monumentos y de los centros históricos de España. El nuevo director general no lo entendía, porque además nos conocíamos y tal. Bueno, yo no creo que hubiera durado con él mucho tiempo, porque en fin, fueron épocas difíciles y mi trabajo requería ciertas libertades que en ese momento no se daban, ¿no? Entonces este señor, cuando ya me fui a despedir de él, me dijo: te tengo que decir una cosa para tu satisfacción. ¿Cuál? Te he hecho investigar. Ah, ¿pero con qué derecho? ¿Con qué derecho me has hecho investigar? No, porque como me resultaba muy raro, pues digo, me había dicho que este tenía algún rollo económico en este invento, eso que está ahora tan de moda, ¿no? Y te he hecho investigar y entonces me han confirmado que te gastabas el dinero de los honorarios en el monumento. Entonces me levanté, salí por la primera puerta, salí por la segunda y no he vuelto a entrar en aquel edificio. Bueno, es un poco una anécdota que no pretende más que eso, que sea más o menos, que refleje un poco la intención. Los monumentos es un vicio tremendo, porque es el contacto no solamente con la arquitectura, sino con las personas que han vivido a lo largo del tiempo. Y los monumentos te dan incluso la seguridad de que si eres bueno, tú también vas a quedar ahí para recuerdo de tus nietos, ¿no? Y eso es fantástico, eso es fantástico. Entonces, hablar de una obra en concreto para mí no tiene sentido. Ten en cuenta que el gran trabajo y esto es lo que traté de decir el otro día en la lección magistral que tuve que dar con motivo del premio, el gran trabajo que creo haber hecho, del que me siento más satisfecho, es el trabajo de la filosofía de la restauración en el momento crítico de los años 70. O sea, en los años 70 el mundo cultural adoptó una nueva forma de entender los monumentos, de entender el patrimonio. Hoy no se entiende un monumento sin hablar de ordenación del territorio, pero en aquel momento un monumento era un edificio vacío, un palacio, una iglesia y tal, y nada más, y entonces se aplicaban una manera de entender los monumentos propia de los museos. Y por otro lado funcionaba la arquitectura. Entonces una serie de gente, básicamente formados en Roma, dentro del centro que creó UNESCO en Roma para ello, nos planteamos a nivel de Europa acciones encaminadas a que los monumentos se integraran en la cultura general, que la conservación de monumentos tuviera que ver con el bienestar de la gente en las ciudades y que, por supuesto, sirvieran para el desarrollo económico y social de la gente. Esto evidentemente hizo que durante muchos años e incluso hasta hoy coexistan dos maneras de ver los monumentos. Una de ellas, la antigua, que sigue existiendo, porque toda forma de ver las cosas crea enseguida unas burocracias y unos sueldos y unos cargos y unos no sé qué. Eso no hay Dios que lo desmonte. Entonces, esta es la gran dificultad que muchas veces tienen los procesos culturales cuando están tan implicados en la vida de la gente. Que desmontar burocracias, ¿quién lo ha hecho alguna vez?
Ahora se trata de desmontar burocracias todos los días. Mentira podrida. Al final los que las pretenden desmontar son los que montan una nueva burocracia. En los monumentos ha pasado esto. Entonces, ahí está el gran interés de lo que yo pueda haber aportado a esto. Ten en cuenta que nosotros propusimos la creación de la lista del patrimonio mundial. Hay cosas a veces que te pasan cuando eres mayor, que te han pasado, que decía muy bien mi amigo Moro, el escultor. Dice, ¿sabes lo que pasa? Que hay cosas que te pasan y que no las puedes contar en Segovia porque no las cree nadie. Entonces, bueno, como ahora hay documentos ya se puede, ya, los documentos están en internet, pues ya puedo decir esto. Sí, nosotros, representando a España, hicimos que en la UNESCO se creara la lista del patrimonio mundial. Curiosidad, que nunca lo he dicho. Al defender la idea, planteé como ejemplos 3. Primero, el acueducto de Segovia. Segundo, la mezquita de Córdoba. Tercero, la Alhambra de Granada. Luego puede decirse desde Segovia que el acueducto de Segovia ha sido el primer monumento del mundo citado para incluir en una lista del patrimonio mundial. Fíjate la importancia íntima que esto tiene para mí. Porque, oye, luego las ideas, las que triunfan o no triunfan, tal, no dependen ni del autor de la idea, ni del gestor, ni nada. Depende del conjunto de la sociedad que va por un camino o por otro. La idea del patrimonio, la lista del patrimonio, depende de los japoneses viajando y de los chinos, y viajando mucho. Pero en fin, por eso te digo, es muy difícil. O sea, si te digo, bueno, en un momento dado, pues he intervenido en el monasterio de Silos, el Palacio del Acta del Retiro de Madrid, la mezquita de Córdoba, no tiene interés. La iglesia de San Millán de Segovia, sí, mira, esto me siento muy orgulloso de haber descubierto el espacio original de la iglesia de San Millán cuando era yo muy joven. En el acueducto, en los años 70 también intervine, pero lo más importante, lo más interesante y de lo único que me siento feliz y hasta a veces orgulloso por mí y por el equipo de gente que teníamos, pues es de esto, de haber contribuido de alguna forma a la filosofía de la conservación de monumentos y de la que se derivó nada menos que en todas las cosas que tienen que ver con la ordenación del territorio, en todos los planes, hasta en la ley del suelo, ya siempre se habla de monumentos. Antes no. Alberto, nos gustaría saber de dónde te nace esa vinculación, esa pasión por la restauración del patrimonio. Pues me nace de mi falta de afición por la arquitectura. Me explico. Y yo ni siquiera quería ser escritor, quería ser periodista. Y en casa no me dejaron porque decían que en aquellas épocas que si se me daban bien las matemáticas y si no dibujaba mal, pues yo tenía que ser arquitecto. Entonces toda mi vida me he rebelado contra esa no me atrevo a decir imposición, no, contra esa orientación. Entonces, claro, mi abuelo era escultor y era un gran escultor, una persona muy, muy querida en Segovia y un gran maestro, ¿no? Y ha sido mi enorme influencia. Pero mi otro abuelo, que era médico rural, leía muchísimo, fue el que me enseñó que se puede leer y ser divertido, ¿no? Entonces, claro, siempre me moví entre la arquitectura y la literatura. Hice teatro, estrené varias comedias, empecé a escribir en los periódicos a los 16 años, escribíamos José María Cosillo y yo juntos, y con un solo nombre empezamos así. Y bueno, en cuanto tuve un estudio montado en Segovia, de arquitecto para hacer albueras, digamos, ¿no? Que hice muchos edificios de esos, muchos. De muchos de ellos me arrepiento profundísimamente, ¿no? Pero en cuanto tuve una oportunidad, pues me largué a Roma a estudiar. Entonces, ¿por qué te arrepientes? Pues porque debería haber dedicado mi tiempo a dos cosas. Primero, a cosas de más nivel que después pude dedicarme, sin decir que eso sea llegar a más o llegar a menos, o sea, sin entrar en valoraciones. Y después tenía que haber tenido un espíritu crítico que no tenía. Tampoco lo había en mi entorno. Pero con ese espíritu crítico creo que tenía que haber utilizado toda la energía de la juventud en pelear contra cosas. Pero claro, esto lo veo desde ahora, ¿eh?
esto lo veo desde ahora. En ese momento no lo veo. Y entonces, en ese momento, para mí, en muchos momentos, la arquitectura era la forma de alimentar el equipo de gente suficiente como para dedicarme a lo otro. Tú ten en cuenta que yo vivía en Roma y venía una semana al mes a Segovia. Yo los proyectos los hacía en Roma y en la semana al mes dirigía lo de aquí. Pero evidentemente yo, como todos los arquitectos que hemos trabajado en Segovia desde hace muchísimo tiempo, basura he hecho cantidad. Y esto es tremendo porque realmente nos ha faltado ese espíritu crítico y cuando ya vas teniendo edad pagas las consecuencias. Es decir, hay calles por las que no puedes pasear. Sin embargo, hay otros sitios. Caramba, si te digo que nosotros defendimos la obra de Gaudí y la obra modernista en Cataluña cuando estaban tirando edificios modernistas los catalanes, pues hombre, puedes pensar hasta qué punto me puedo sentir orgulloso. Sabes que yo hice el decreto de declaración monumental de la obra de Gaudí y a partir de ahí salvamos toda la arquitectura modernista. Pero es que los barrios del siglo XIX se demolían, se decían, a partir del XVIII ya no vale nada. ¿Y sabes por qué? Porque nunca daba tiempo en el bachillerato ni en la universidad a pasar del siglo XVIII en los libros de historia. Yo no sé ahora, a lo mejor ahora sí, pero entonces, como nos entretenían tanto con los reyes godos, cuando llegábamos al siglo XVIII, se decía que en Segovia a partir del siglo XVIII no había arquitectura. Caramba, gracias a Miguel Ángel Chávez, el historiador, que nos ha dado nuevas luces, cuando descubrimos la obra de Pagola, por ejemplo, caramba, o de Curro Inza. Es decir, que las cosas en arquitectura y en el desarrollo de la ciudad y todo esto, desgraciadamente no son lo que parece. Y en todas las ciudades hace falta un ejercicio de reflexión y de crítica muy, muy profunda, y de autocrítica, no digamos, a la primera, por supuesto, ¿no? Y en esta ciudad falta. Precisamente por eso, Alberto, te quería preguntar cuáles son las principales exigencias o trabas con las que se encuentra uno a la hora de rehabilitar un monumento. Me lo pones muy difícil por una razón, porque a mí de vez en cuando me paran obras los organismos. Y normalmente, a veces está muy relacionado pues con alguna declaración en la radio o en el periódico. Quiero decir, la distancia que hay entre lo que la filosofía de la rehabilitación y el buen ejercicio y las buenas maneras en rehabilitación elaboradas en estos 50 años de procesos, de seminarios y todo eso, la distancia que hay entre esto y, a ver cómo lo digo sin que sea grave, y los planes de ordenación, por ejemplo, o la forma de gestionarlos, la distancia es descomunal. Es decir, la formación humanística que habría de tener una persona que analizara una propuesta sobre un edificio monumental no tiene nada que ver con los procesos burocráticos a los que se ve sometido. Entonces no es problema de las personas, es problema de una estructura burocrática que es totalmente contradictoria con la conservación del patrimonio. Y habría probablemente que poner en cuestión, fíjate qué cosa tan curiosa. Creo que fue en la Segunda República o la Primera, no sé en cuál de las dos, se decidió que los monumentos no dependían directamente ni del Ministerio de Educación y Ciencia ni de la Dirección General de Bellas Artes, sino de algo que se llamó Comisaría General del Patrimonio Artístico Nacional. Se entendió perfectamente que todo el trato con monumentos era absolutamente incompatible con procedimientos políticos y no digamos nada cuando después se ha desarrollado el urbanismo, dirían incluso urbanísticos, porque el urbanismo no hay que olvidar que tiene mucho de inquietante en la medida en la que, más que una ordenación del territorio, es una organización de solares inmobiliarios. ¿Qué tiene que ver esto con la ciudad histórica, por Dios? ¿Cómo se puede? Bueno, y ahí me pasaría porque estaba a punto de decirte que a mí lo del PAIS me parece como muy gordo, en todos los sentidos. Alberto, nos gustaría saber cuáles son los próximos proyectos que tienes en mente, en marcha. A mí también. Estoy en paro, directamente. Bueno, no exactamente, estoy haciendo una casita con mi hijo en Escalona del Prado y estoy esperando
que de una vez se abra la obra de la fachada de la Universidad de Salamanca, que en los últimos 3 años he hecho el proyecto, la famosa fachada rica, ¿no? He hecho el proyecto, es una forma de hablar porque ha sido coordinando a técnicos de muy diverso tipo, es un proyecto enormemente complicado, y la crestería del rectorado, digamos que eso es un poco en lo que puedo estar en este momento. Bueno, Alberto García, muchísimas gracias por acompañarnos y que sigas disfrutando mucho de este galardón muy bien merecido. Pues en la medida en que, como te decía antes, para mí lo que ha supuesto ha sido disfrutar de los amigos, desde luego te aseguro que es un ejercicio que procuro hacer todos los días. Muchísimas gracias, Alberto. Gracias.